Hola, ¿cómo están? Eh, un saludo a todos los que se están conectando, a quienes nos acompañan desde las 8 probablemente con las alabanzas, que alabanzas tan geniales, en especial esa última que nos dice que en realidad Él puede hacer con nosotros lo que nosotros no podemos, pero Él puede hacer lo que sea en nosotros. Y es maravilloso porque en realidad la esperanza que tenemos, nosotros no tenemos una esperanza en, en que Dios nos rehabilita, porque no tiene que ver con eso. La Biblia nos dice que nosotros nacemos muertos al pecado, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, en realidad lo que Dios hace no es rehabilitarnos, sino lo que Él hace es darnos una nueva vida y es maravilloso. Bueno, quiero mandarles también un saludo a todos los que son de Iquique, en especial Mahanem y Iquique, a los que están en Mamiña, a los que están en Alto Hospicio, a los que están en Guara, a todos los que nos acompañan, también algunos domingos cuando nos podíamos juntar. Un abrazo para ustedes, tuvimos un tiempo maravilloso de oración, el día lunes necesario, así que feliz. Bueno, nosotros estamos estudiando los días miércoles el libro de Proverbios, un libro fantástico, tal como lo dice el título del libro, es un libro que en realidad reúne un montón de proverbios, la mayoría escritos por Salomón. Un proverbio es un dicho que declara algo sabio, podríamos decir, alguna enseñanza con respecto a algo práctico, y en realidad el libro Proverbios nosotros lo podemos ver que no tiene conexión entre algunas ideas y otras, sino que de repente en un versículo tú vas a encontrar un proverbio único en medio de una, podríamos decir, ensalada de proverbios. Así que un libro maravilloso para ir leyendo, en especial es un libro que marcó mi vida porque fue el primer libro de la Biblia que leí entero. Fue el primer libro que leí y no era cristiano, así que imagínate lo que fue leer los versículos que estamos estudiando. Fue un golpe prácticamente al orgullo. Y nosotros ya estamos en el capítulo 1, hoy día lo vamos a terminar, y habíamos estado estudiando cómo Salomón comienza a hablar de la sabiduría, su relación total y directa con reconocer a Dios, con considerar a Dios, y la vez pasada incluso vimos de lo que era lo que tenía que ver con respecto a la instrucción a los hijos, la manera amorosa en el que el padre le dice al hijo que no camine por el camino de los malos. Entonces, es un libro maravilloso porque en realidad Salomón también, al hablar de estas cosas, habían cosas que Salomón, lamentablemente, podríamos decir que él mismo no puso en práctica. Y es una cuestión muy interesante porque la Biblia no busca mostrar al ser humano bondadoso. La Biblia se diferencia de la religión porque no busca mostrar al ser humano bueno, no busca mostrar al ser humano totalmente eh, alguien tan digno de la gloria de Dios y tan bondadoso que no requiere un Salvador. Al contrario, la Biblia que nos hace es resaltar el amor de Dios, la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en realidad, Salomón, como escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo cosas pero muy, muy, muy geniales. Y hoy día, tal como lo dice ahí, ustedes lo pueden ver, el título del estudio se llama Rechazo a la sabiduría y sus consecuencias. Rechazo a la sabiduría y sus consecuencias. Porque está bien, la sabiduría vimos que tenía que ver relación con entregarse a Dios, con considerar a Dios. La sabiduría debería ser lo que los hijos anhelan. La sabiduría debería ser lo que los padres anhelan entregar. Que los hijos hereden sabiduría. Y el día de hoy vamos a ver, bueno, ¿y qué pasa cuando se rechaza la sabiduría? Incluso vamos a ver por lo menos tres tipos de personas que son las que generalmente rechazan la sabiduría, ¿ya? Así que antes de comenzar, oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos reunirnos de esta forma, porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Y en realidad reconocemos, tal como decía esa última alabanza, que tú puedes transformar nuestras vidas, que tú puedes, Señor, hacer con nosotros lo que quieras, Señor. Padre, y en realidad estamos acá, queremos ponernos como materia dispuesta, queremos poner nuestras mentes como materia dispuesta, Señor, nuestro corazón, Padre, nuestro cuerpo como materia dispuesta en tus manos, Señor, porque necesitamos aprender de ti, necesitamos de tu santa palabra, Señor, necesitamos de tu sabiduría, Señor, Padre, y probablemente
Estamos en este momento enfocándonos en medio de una semana difícil, Señor, quizás con problemas en el trabajo, problemas en la familia, quizás, Señor, hay situaciones de agresión en el hogar, Señor, quizás hay situaciones conflictivas, quizás hay miedo, hay inseguridades, hay angustias, Señor, pero sea como sea, Señor, queremos presentarnos delante de ti en confianza porque sabemos que tú recibes a todo aquel que venga delante de ti, Señor. Pero no nos queremos conformar solamente con venir delante de ti, sino que también, Señor, a poder ser un terreno fértil, Señor. A que tu palabra pueda caer en un terreno fértil para que dé frutos, Señor. Padre, te damos las gracias por este tiempo, en tu nombre. Amén. Ya, entonces tal como estábamos diciendo, nosotros estamos estudiando Proverbios y si tienes tu Biblia, por favor acompáñame al capítulo 1 de Proverbios, al capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo, vamos a estudiar desde el versículo 20 hasta el versículo 33, ¿ya? O sea, hoy día vamos a estudiar 13 versículos, ¿ya? Y vamos a partir con los siguientes. Dice el versículo 20, la sabiduría clama en las calles. O sea, partimos inmediatamente utilizando una herramienta del lenguaje que es la personificación. ¿Por qué? Porque aquí a la sabiduría se le está atribuyendo un carácter humano. La sabiduría clama en las calles, la sabiduría está hablando en las calles, en alta voz, en lo público. Alza su voz en las plazas, fíjate, 21. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mira qué interesante que parte Salomón personificando a la sabiduría. Y en realidad es interesante porque está diciendo que esta sabiduría, que es una persona en este momento, está diciendo que esta persona llamada sabiduría puede guiar y ayudar al mundo. Es lo que puede hacer. Puede guiar y ayudar al mundo. Y esto se hace de forma pública. Pero es muy interesante este punto porque vamos a ver que a esta persona llamada sabiduría se le rechaza, se le ignora, no se le toma en cuenta. Entonces es muy interesante este punto porque nos está diciendo inmediatamente que la sabiduría hace un llamado público. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Mira, yo de hecho te lo voy a leer, pero si quieres tú lo apuntas. En Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, importante considerar este punto que hablamos de la sabiduría que viene de lo alto. Y esta descripción de pura, amable, benigna y todo esto es solamente la sabiduría que puede venir de parte de Dios. Entonces, después mira lo que dice Salmo 119, versículo del 99 al 100. Salmo 119, un famoso salmo, versículo del 99 al 100. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Es muy fuerte porque aquí el salmista está diciendo, ¿sabes qué? He entendido más cosas que mis profesores, que mis maestros. Es muy fuerte, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, hablando de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, ellos han hecho que en este momento el salmista pueda observar que tiene más entendimiento que sus maestros. 100, versículo 100. Más que los viejos he entendido. Mira qué interesante este punto, porque en realidad aquí nosotros podemos ver que la sabiduría de Dios no es algo que vaya obligatoriamente algo que se vaya a obtener por los años de vida. Y esto es muy interesante porque en realidad nos está mostrando principios como los que dijo Jesús. Jesús dijo que si en realidad creyésemos como un niño, esa es la verdadera forma. Y pasa que para mucha gente de edad, creer a Dios, creerle a Dios y decir, yo voy a ver en su palabra cómo debo guiar mi vida, para muchas personas es muy difícil. Mientras que para algunas personas jóvenes quizás es más fácil porque no tienen tan arraigadas sus ideas personales. Están en esa búsqueda quizás. Entonces es muy interesante este punto porque hay una promesa de sabiduría para aquellos jóvenes, niños, que abren su corazón a Dios. No para poder
eh, ser soberbios y decir, oh, mira, sé, porque la Biblia nos dice cuál es la manera en cómo debemos conducirnos, sobre todo los jóvenes con los adultos, pero aquí es bien importante este punto, que Dios puede dar sabiduría a quien tenga un corazón abierto y puede hacer sabio a una persona que incluso para términos del mundo puede ser que le falten cosas por vivir. Muy interesante. Dice, porque he guardado tus mandamientos. O sea, es maravilloso este punto. Y mira, volvamos a Proverbios, porque vamos a leer desde el versículo 22 al 27. Proverbios, capítulo 1, versículo desde el 22 al 27. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y aquí nosotros ya comenzamos a leer respecto de tres personas que nos está mencionando el libro de Proverbios, que son personas que rechazan la sabiduría. Mira, de nuevo, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Ahí está uno. Y los burladores desearán el burlar. Dos. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Tres. Los vamos a estudiar con detenimiento un poquito, pero mira, sigamos leyendo. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Qué potente, porque parte inmediatamente aquí estos versículos describiéndonos a estos tres tipos de personas. Primero nos menciona a estos simples, que amaré la simpleza. Ojo que simple no está hablando de gente que es sencilla y no, yo soy súper simple. No, está hablando, en un sentido despectivo, si lo podemos decir, de las personas simplonas, los simplones. No está hablando del simple que es austero o que quizás es minimalista. No, está hablando del simplón, de aquellos que insisten en ser ignorantes. Aquella persona que pudiendo aprender le da lo mismo, prefiere seguir siendo ignorante. En vez de esforzarse y en vez de ser enseñados por la sabiduría, prefieren ser simplones. Son esas personas que dicen, no, a mí déjenme así, simplón. Entonces, aquí parte hablando de este tipo de personas que aman ser simplones, aman la ignorancia, aman no ser enseñados por la sabiduría. Aquí tenemos entonces el primer tipo de personas, por lo tanto, los simplones. Segundo tipo, dice, y los burladores desearán el burlar. Los burladores, ¿quiénes son? Aquellos que se jactan de ser mucho, de saber mucho, y desprecian la sabiduría de Dios, a tal punto que viven con estos gestos burlones. ¿A mí? ¿Cómo pueden creer en eso? O sea, es obvio que son ese tipo de personas que rechazan la sabiduría de Dios, pero de forma burlesca. En tercer lugar, tenemos otro tipo de personas que rechazan la sabiduría, y dice allí, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Insensatos son aquellas personas que son obstinados en rechazar la sabiduría de Dios, obstinados en creer que no necesitan la sabiduría de Dios. En el caso de los burladores, son aquellos que se burlan. La cuestión, los insensatos son aquellos que dicen, eso sí, oye, sí, yo ya sé, no me vengáis con estas cuestiones a mí. Sí, yo ya sé. Son estas personas que son insensatas. También podríamos decir que son necios, porque ellos prefieren considerar que ellos saben mucho al lado de la sabiduría de Dios. Mira, vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19, mira lo que dice acá, es muy fuerte. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira qué fuerte, porque en realidad, cuando está hablándonos de la sabiduría y del considerar a Dios, nos está diciendo que es más que creer en Dios. O sea, porque de estas tres personas pueden ser incluso personas que dicen creer en Dios. Pueden ser personas que dicen creer en Dios, pero puedes observar que en sus vidas en realidad son personas que son simplonas, que no les interesa aprender la sabiduría de Dios, personas que se burlan, o personas que son necias, que se mantienen en su terquedad porque creen que saben. Entonces, es muy, muy interesante este punto, porque puede haber gente que dice creer en Dios, pero no es lo único. O sea,
Una cosa es creer en Dios, una cosa es decirlo superficialmente. Es más que creer en Dios, es querer aprender su palabra. Y ahí está la diferencia. Creer en Dios es un punto, pero otro punto más importante aún es querer aprender de Dios, querer aprender de su palabra. ¿Me entienden? Entonces, es muy interesante este punto. Mira, acompáñame a Romanos, capítulo 1, versículo del 18 al 22. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 22. Vamos a ver la radiografía que hace Dios al mundo. Una radiografía que muestra qué es lo que ha hecho el ser humano con la revelación de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 22. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y mira lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, muy, muy importante este punto, porque puede ser una persona que profesa ser sabia, puede ser una persona que pueda ver evidentemente el obrar de Dios, pero te puedes volver una persona necia. Y esto tiene que ver con lo que ha hecho el ser humano con Dios. El ser humano, viendo claramente las evidencias de Dios, prefiere considerarse sabio y con ellos se han hecho necios. O sea, yo te puedo decir que un ejemplo de esto es lo que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta cómo los humanos podemos ser tan necios en administrar nuestra familia, nuestras vidas, nuestras empresas, lo que sea, en los momentos de crisis. Las crisis lo que hacen es evidenciar de lo que en realidad estamos hechos y lo que en realidad hemos estado haciendo en el tiempo. Entonces es muy importante este punto porque en realidad es una advertencia a aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Pero mira, volvamos a Proverbios, porfa, volvamos a Proverbios capítulo 1 y mira lo que dice, porque la invitación, Dios es misericordioso, mira la invitación de Dios. Dice en el versículo 23, volveos a mi reprensión, vuelvan a mi reprensión, y dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, me encanta Dios, porque en realidad esto es algo que los que rechazan la sabiduría de Dios no merecen, pero aquí Dios hace esta invitación. O sea, para esta gente hay oportunidad. Quizás muchas personas piensan que no la hay, pero sí la hay, sí hay esta oportunidad. Dios se muestra abierto. Dios promete derramar su sabiduría y ni siquiera dice cosas como, ya que fueron tan duros, acepten los que les daré calladito. No, me encanta porque dice derramaré. O sea, está hablando de una abundancia. O sea, Dios a quienes vuelven, se arrepienten, Dios derrama. O sea, me encanta esto porque no es mezquino. Dios no es mezquino. Dios da mucho más de lo que nosotros merecemos. Es maravilloso. O sea, en palabras simples es, si ustedes vienen a mí, yo los haré sabios. Maravilloso. Mira, volvamos a Proverbios, porque mira lo que sigue diciendo. Dice en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Tremendo. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. O sea, podríamos decir, hay una consecuencia directa. Y es interesante lo que dice aquí porque, en palabras simples, Dios dice, me reiré de ustedes cuando les caiga la desgracia por rechazar la sabiduría. O sea, rechazar la sabiduría trae desgracia, sí o sí. Rechazar la sabiduría trae desgracia.
Y lamentablemente, mucha gente y muchos cristianos también, lamentablemente, empiezan a rechazar paulatinamente, o incluso todos, porque en algún momento todos nos equivocamos, pero algunos insisten en vivir vidas rechazando la sabiduría de Dios. Y hay un gran problema con este punto, porque es algo que sí o sí trae ruina, sí o sí hay desgracia por rechazar la sabiduría. O sea, es algo que se cumple, que se cumple. Porque mira cómo lo enfatiza Salomón del versículo 28 al 33. Mira lo que dice. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Increíble. Primero dice, entonces me llamarán y no responderé. O sea, la sabiduría no es algo que se va a obtener por capricho, no es algo que va a ser así. O sea, es algo que en Dios se está cultivando. En Dios se cultiva la sabiduría. La sabiduría es parte de una actitud de quien quiere aprender, no de quien rechaza aprender y necesita respuestas inmediatas. No tiene que ver con un libro prácticamente de fórmula. Es lo que pasa muchas veces, y esto lo puedo decir, y quizás aquellos que están en matemáticas me entienden, cuando de repente la gente dice, muchos estudiantes dicen, no, yo tengo el formulario, y teniendo el formulario se sienten seguros de que les va a ir bien, porque tienen las fórmulas. El problema es que en realidad no tienen un formulario. Lo que en realidad tienen, porque si hablamos de fórmula estamos hablando de cosas mágicas, estamos hablando de palabras mágicas y viene lo bueno. Y resulta que no, pues no son formularios, son ecuaciones que en realidad nos permiten, o son modelos que nos permiten llegar a ciertas cosas. Entonces, para que me entiendan, teniendo un formulario, entre comillas, lo que en realidad tienes es un conjunto de ecuaciones que te pueden servir para encontrar ciertas cosas, para despejar ciertas variables, para modelar. En palabras sencillas, cuando un joven depende de un formulario, le pasa muchas veces que en la prueba le modifican alguna palabra o cualquier cosa y no sabe qué hacer. Es muy diferente cuando el joven maneja bien esa ecuación y sabe modelarla. Entonces pasa algo similar con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es que tú tengas cuadros que dan versículos y cosas por ahí y crees que teniéndolas allí o leyéndolas de vez en cuando esto, pum, no. Tiene que ver cuando tú dejas que Dios te enseñe. Tiene que ver con eso. Entonces es muy interesante este punto, porque en realidad Dios da sabiduría a quien mantiene la actitud de un aprendiz. La persona que rechaza la sabiduría no puede esperar recibirla de manera instantánea, no es algo así. No es como una respuesta de Google. Y en esta sociedad tan inmediatizada, por así decirlo, en donde nos hemos acostumbrado a que cosas que no sabemos las podemos encontrar en muy poco tiempo en Google, pasa eso que al final la gente, el ser humano, ama tener información, pero no sabiduría. Considera que con la información correcta, entonces es sabio. Y es muy importante ese punto porque vemos mucha gente viendo videos, leyendo, escuchando y aumentando la información que tienen. Pero la sabiduría de Dios no se obtiene de esa forma. Tiene que ver con la actitud de un aprendiz hacia Dios. Ahora, después dice, y no escogieron el temor de Jehová. O sea, esto es algo voluntario. Mira, acompáñame a Job, capítulo 12, versículo 13. Job, capítulo 12, versículo 13. Mira lo que dice en Job 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Qué más claro? Dios es dueño de la sabiduría que necesitamos. Dios es el dueño. No nosotros, no una base de datos, no un tipo, es Dios. Dios es el dueño. Dice ahí, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia.
Interesante. Mira después lo que dice en Salmo, acompáñame porfa al Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7, mira lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué increíble. Pero, ¿qué lo hace? Dice allí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, la palabra de Dios es sabia. Es sabia. Por eso, cuando nosotros, los cristianos, tomamos nuestras Biblias, lo que en realidad debemos siempre considerar es que esta es la sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios. Y puede hacer sabio al que es sencillo. Mucha gente tiene Biblias en sus casas, pero no tiene sabiduría porque no se han hecho sencillos. Es decir, no toman la Biblia y no la estudian como quien busca el antídoto para la enfermedad. O sea, imagínate si el día de hoy se dijera que se tiene la cura total de el COVID-19 o coronavirus. ¿Cómo la gente no correría para obtener eso? ¿Cómo, si fuera por sacar números, la gente estaría quizá en la madrugada en la puerta del lugar donde se va a entregar? La Biblia nos dice que hemos nacido muertos al pecado. Y ese es el gran problema de la humanidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lidiar con esto? ¿Dónde está la solución? Bueno, la Biblia nos va a mostrar. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y en ella ella es sabiduría. No dije en ella hay sabiduría, porque es muy diferente decir en ella hay, como que la palabra de Dios es sabia. En ella hay quiere decir que tienes que ir buscándola y viendo, porque hay lugares donde no hay sabiduría. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Toda. Verso por verso. Es maravillosa. Entonces, volviendo aquí, mira, acompáñame porfa a Salmo 104, 24. Salmo capítulo 104, versículo 24. Mira lo que dice. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Qué maravilloso, ¿no? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Entonces, Dios hace las cosas con sabiduría. Dios hace las cosas con sabiduría. Entonces nosotros por eso también podemos confiar en que todo lo que Dios hace es sabio. Increíble. Entonces, si volvemos ahí a Proverbios, si tú analizas del 28, versículo 28 al 33, dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, es bien importante que las consecuencias de rechazar esta sabiduría maravillosa de la que estamos hablando, claramente es proporcional a lo maravillosa que es la sabiduría. O sea, hay calamidad. Rechazar a Dios es rechazar la sabiduría. O sea, simple. Recordemos, Dios es omnisciente. Ahora, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, claro, generalmente tenemos esta imagen de Dios sabiéndolo todo. Ya, pero los atributos de Dios están enlazados. Entonces a mí me encanta porque Dios es omnisciente, pero también Él es justo y Él es bueno. Entonces sus atributos morales, los atributos morales de Dios, hacen que no solamente este conocimiento lo admiremos, que ya es maravilloso, sino que además cuando Él usa este conocimiento, lo usa en santidad, lo usa en bondad. Es tremendo. No es como nosotros que podemos estar quizás sabiendo un montón de cosas, pero vemos cómo los humanos con el conocimiento han hecho cosas horribles. Cosas horribles. Entonces, el acceso al conocimiento sin Dios no trae
beneficios cuando el corazón del ser humano no está entregado a Dios. Importante ese punto. El hombre cree ahora tener mucho conocimiento, pero no lo usa bien por estar entregado al pecado. Entregándote a Dios, entonces el conocimiento no envanecerá. Y esto es muy interesante. Muy interesante. Porque cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios en todo esto, entonces en nosotros no hay espacio para envanecernos y creer que en realidad tenemos todas las respuestas. Pueden haber momentos como cristianos en que nos resbalemos y de repente digamos tonteras porque empecemos a creer algo de respecto de nosotros mismos, tenemos esa tendencia. Por eso es importante vivir reconociendo la grandeza de Dios. Por eso es importante, incluso tú que quizás llegaste después de la alabanza, que puedas partir desde la alabanza. Porque cuando tú partes desde la alabanza, tú ya estás poniendo a Dios en el lugar que Él merece. Pero inmediatamente tú también te estás poniendo en el lugar que te corresponde, que es el lugar de un aprendiz, de una persona que necesita la sabiduría de Dios. Ahora, esta crisis, lo que estamos viviendo el día de hoy, le está mostrando al mundo la poca sabiduría con la que el mundo vive. Y es bien simple, la poca sabiduría. El día de hoy, mucha gente está diciendo lo importante que ha sido el tema familiar incluso. O sea, hay lugares donde están habiendo violencia, maltrato, matrimonios que estaban mal, que se habían acostumbrado a estar separados y ahora por esta contingencia tienen que estar en un mismo lugar. Entonces, ¿cómo poder vivir esta situación si nos hemos dado cuenta que hemos sido poco sabios? Para todos. Pero hay una gran diferencia con aquellos que creen en Dios, que se han entregado a Dios, que se han arrepentido de sus pecados. Con aquellos que viven reconociendo la grandeza de Dios. No desde una forma religiosa superficial, sino que desde una manera real, desde el interior. Porque el Espíritu Santo lo escudriña todo. Y el Espíritu Santo puede darte certeza en este momento de si tú eres una persona que de verdad reconoce la grandeza de Dios, que si de verdad reconoces la sabiduría de Dios, no de la boca para afuera, sino que si esto es real, el Espíritu Santo te lo puede hablar y te puede estar diciendo sí o no. Ahora, esto es bien importante porque en realidad lamentablemente crecemos en esta cultura con la que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, una cultura no sabia. Y sus influencias sobre nosotros también las podemos ver. Podemos contrarrestarlas al entregarnos a Dios. Hay influencias, porque hemos sido formados con ciertas tendencias, con ciertos enfoques culturales, y la única forma de ir en contra de las cosas dañinas y de las cosas que no son agradables a Dios es entregarnos a Él, seguir su palabra y depender de su espíritu. Es la única forma. Ojo con esto. Mira, porque ahora uno puede decir, bueno, estamos claros que hay consecuencias para aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Hay consecuencias, pero ¿qué pasa con nosotros? Los que aceptamos la sabiduría de Dios, los que creemos en Dios, los que seguimos a Jesucristo. Los que estamos en el camino. Mira lo que dice Chuck Smith, me encanta cómo lo dice. Dice, hablando acerca de una actitud sabia con la que tenemos que vivir estos últimos tiempos. Mira lo que dice. No debemos planear nuestras vidas basadas en la venida del Señor en un lapso particular de tiempo, pero debemos ocuparnos hasta que Él venga. Sin embargo, anticipándome a que Él venga en cualquier momento, nunca nos debemos involucrar tanto que no estemos listos para dejar las cosas en cualquier momento. Porque eso tengo que hacer. Debo usar el tiempo que tengo sabiamente en mi servicio al Señor. Debo ocuparme hasta que Él venga. Pero nunca simplemente sentarme y decir, está bien, Señor, solo vamos a esperar hasta que vengas. Oh, alabado sea el Señor. Y solo tengan una reunión de aleluya, de gloria,
mientras esperamos que el Señor venga y nos rapte. Nunca. Debemos ocuparnos, debemos mantenernos ocupados hasta que Él venga. Mira qué interesante este punto. Porque incluso podemos observar una, de repente, escasez de sabiduría incluso dentro de los mismos cristianos. Dentro de nosotros mismos. Y pasa que es cuando nosotros dejamos de lado la palabra de Dios y comenzamos a vivir una vida bajo los estándares que nos entrega este mundo. Ahora, ojo con esto, cuando los cristianos decimos este mundo, no lo decimos de una forma despectiva y con odio, lo decimos de una forma objetiva, como una observación, porque nosotros, nunca nos olvidemos que nosotros venimos de allí. ¿Sí? No fuimos rescatados del mundo porque fuimos muy buenos, al contrario, el Señor nos rescató. Entonces, nosotros decimos, bueno, esta es la cultura que hay y objetivamente es así. Ahora, claramente, como cristianos estamos llamados entonces a vivir sabiamente. Sabiamente. ¿Esperamos la venida de nuestro Señor? Sí. ¿La anhelamos? Totalmente. ¿Tenemos que mantenernos ocupados? Sí, tenemos que mantenernos ocupados. ¿Tenemos que utilizar el tiempo y administrar las cosas que Dios nos da? Claro que sí. Pero, cuando Él venga, tenemos que estar listos para irnos. Tenemos que estar listos. Entonces, así como el cristiano tiene que estar preparado para morir, tiene que estar preparado para la venida del Señor. Tenemos que estar preparados. Tenemos. Mucha gente tiene miedo a esto. Mucha gente tiene miedo a ser contagiada producto de la muerte. Se puede entender. Pero esa libertad del miedo de la muerte es algo que solamente te da Dios. Te lo da Dios y te puede permitir vivir tranquilamente. Te puede permitir dormir. Te puede permitir. ¿Vas a tener momentos de lucha? Claro que sí. ¿Vas a tener momentos difíciles? Claro que sí. La Biblia no promete cielos siempre azules, pero sí nos promete que si nos anclamos a esta roca, a la roca que es Jesucristo, entonces cuando el cielo esté gris vamos a poder soportar. Ahora, quiero que veas algo, porque volvamos a Proverbios, dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Hablando de aquellos que rechazan la sabiduría, mira lo que dice en el versículo 31. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mira qué interesante, hastiados de sus propios consejos. La instrucción es algo que más encima se traspasa porque entre ellos se aconsejan y se premian. Ve cómo se premian entre ellos. Ve los premios que se dan. Uno dice, oye, pero ¿por qué no se le dio el premio a esta cosa? Si esta cosa es maravillosa y esta cuestión es... No, pero no, se galardonan entre ellos y si entre ellos se abrazan y dicen qué bien, qué bueno, y los estándares del arte dependen de lo que ellos consideran artístico y no tienen nada que ver con el arte que la Biblia nos muestra. La Biblia nos dice que en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo lo buen nombre, ese es un buen punto para nosotros poder considerar lo que es el arte. Pero fíjate la definición de arte que está dando el mundo, que al final ya podríamos decir claramente que no es arte dentro del sentido bíblico. O sea, claramente estamos hablando de algo que apela directamente al ser humano, apela a la carne. Tan simple como eso, apela a la carne. Entonces es muy interesante que, claro, entre ellos se van a premiar, entre ellos van a decir que bien, que bueno, buena onda, pero al final y al cabo no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer en el cielo cuando venga un hijo de Él y diga, bien, buen siervo fiel. O sea, ese es el mayor premio para que anhelamos nosotros. El mayor. ¿En este mundo podemos de repente recibir honores? Claro que sí. ¿En este mundo de repente pueden felicitarnos? Claro que sí. Pero no tenemos que vivir dependiendo de las felicitaciones de este mundo. Tenemos que vivir agradando a Dios. Señor, lo hago por ti. Yo he sido de repente muy, muy estúpido en que de repente uno espera que se reconozcan ciertas cosas que uno hace en el ambiente laboral, hablando principalmente, y resulta que no hay descanso, que hay angustia, que está ahí. Y todo hay descanso cuando tú dices, Señor, pero esto yo lo hago para ti, Señor, lo hago para ti. Vivo para ti, Señor. Entonces es muy distinto, créeme. Volviendo y para terminar el proverbio dice, más el que me oyere habitará confiadamente. Consecuencias para el que oye la sabiduría de Dios. Temer a Dios significa no temer al mal. Tan simple como eso. Cuando consideramos a Dios nos podemos considerar seguros. Cuando consideramos a Dios, nos podemos considerar seguros. La sabiduría que viene de Dios da paz. Preguntas como, ¿qué hago en esta situación difícil?
Hace unos días atrás me habló un joven, un hermano en Cristo, de una, de una iglesia X, y resulta que él me decía que tenía un problema con todo esto que está pasando en la universidad, con toda esta cuestión que está ocurriendo, en el tema de las protestas, de los padres y todo este tema. Entonces me pidió un consejo. Yo tengo, como Sebastián Carmona, tengo una opinión muy formada y personal con respecto a eso. Pero Dios me llama a entregar su palabra. Soy pastor y tengo que entregar su palabra. Entonces, él me dijo, no me imagino a Jesús en medio de esta cosa. No me imagino a Jesús teniendo que lidiar entre si hago esto o esto otro. Porque los dos lados quedó mal. Y le comenté que sí, Jesús había pasado momentos así y vimos el tema de la moneda y de César. Y que al final vimos que Jesucristo no quedó bien con nadie, pero sí agradó a Dios con lo que él dijo. Entonces esto es bien interesante porque en realidad después le pude decir, mira, ¿sabes qué? Toma la decisión que Dios te ponga en el corazón, ve lo que él habla a tu conciencia, considera lo que dice la palabra de Dios, busca honrarlo, y de repente él me dijo, ya, y al pasar los días después me habló y tomó una muy buena decisión, bíblicamente, una muy buena decisión. Entonces, ¿sabes qué? Es increíble que Dios puede dar sabiduría cuando nosotros lo reconocemos y además nos da paz para incluso poder vivir con enemigos, convivir con gente que no va a querer que vivamos la vida que nosotros tenemos con Cristo, que sirvamos a Dios principalmente. Momentos difíciles son momentos para servir a Dios y disfrutar de la paz, de saber que le estamos agradando aunque tengamos muchos críticos. El que rechaza a Dios vive sin paz mental. Esto es muy diferente al ataque mental que puede hacer Satanás. Es muy diferente. Porque Satanás claramente lanza estos dardos de fuego. Entonces, es muy diferente al ataque que hace Satanás e incluso a las preocupaciones que agrandan nuestra carne. Hay cosas que son pequeñas en nuestra carne y las agranda mucho más. El que rechaza a Dios vive intranquilo mentalmente y no conoce la paz. El que se entregó a Dios y a su sabiduría vive en paz mental y no teme del mal. Y cuando la carne o Satanás atacan, puede ser libre de esos ataques. El que rechaza a Dios no conoce la libertad de ellos. Bien simple. Y para terminar, miren lo que dice Proverbios, el versículo 33. La última línea dice, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Considerando a Dios, no somos esclavos al mal y por lo tanto no tememos al mal. Es increíble ese punto, que no tememos al mal. Por eso no quiere decir que tengamos un momento de debilidad humana, momento en que nuestra carne quiera ir, pero por eso es importante llevar todos pensamientos, dice en el Nuevo Testamento, cautivos a la cruz de Cristo. Tengo que amarrar mi corazón al Evangelio. Al levantarme en la mañana, algo bueno que puedo hacer siempre es orar. Señor, te entrego mi corazón. Porque todos los días son momentos, todos los días hay oportunidades para que boom, 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 volemos. Y si tú no conoces a Dios, si tú no te has entregado a Dios, si tú eres una de esas personas que vive rechazando la sabiduría de Dios, quizás eres una persona que prefiere la ignorancia y dice, no, esto no es para mí. O quizás tú dices, no, ¿sabes qué? Jaja, la cuestión que dicen, lo que creen. Bueno, pues quizás eres una persona burladora, quizás eres un burlón. O quizás eres esa persona que se mantiene, no, yo no necesito que nadie me enseñe nada, yo soy así, bla, bla. Bueno, la Biblia dice y tiene una promesa que si tú te entregas a Dios, Dios te recibe y Dios puede darte sabiduría. Pero es importante que antes de llegar a eso yo reconozca que soy un pecador y que en realidad Dios es santo y que Jesucristo es mi Salvador. Es simple reconocerlo. Ahora, digo simple en el sentido de que no te estoy dando una lista de reglas y cosas, porque entrar confiadamente al trono de la gracia es algo que Jesucristo permitió al ir a la cruz. Él hizo lo difícil. Nosotros por gracia podemos entrar confiadamente. Y aquí viene el punto. Dios tiene una vida preparada para ti maravillosa. Tiene una vida llena de su sabiduría. Y vas a ir aprendiendo con el tiempo. Me ha pasado a mí. Te vas a ir maravillando de cómo Dios te va a estar guiando y te va a estar dando claridad en las situaciones importantes de la vida. Porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que no se saca nada con tener la despensa llena si no tienes el corazón de tu familia
lleno de Dios. Tan simple como eso. No sacas nada y no sacamos nada con tener la despensa llena y el refrigerador lleno, si no tenemos el corazón de nuestra familia lleno de Dios. Y nos hemos dado cuenta que cuando perdemos las comodidades que creíamos tan importantes en este mundo, es cuando más nos damos cuenta que necesitamos estar en Dios. Ese es el lugar. Por eso, si tú quieres el día de hoy orar conmigo, ora conmigo. Y entrégate a Dios. Es su Espíritu el que está hablando a tu corazón. Oremos. Amado Padre, venimos delante de ti tal como somos, Señor. Arrepentidos de nuestros pecados, Señor. Padre, reconocemos que eres el dueño de toda sabiduría. Y primeramente, queremos reconocer a aquellos que ya creemos en ti, Señor. Queremos darte las gracias por habernos sacado de la miseria y por darnos y enseñarnos tantas cosas, Señor. Gracias, Padre, por poner paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón. Y te pedimos perdón por todas las veces en las que permitimos que nuestra carne y Satanás nos perturbe, Señor. Pero estamos claros que Él no tiene el poder, ni la carne tampoco, para esclavizarnos, porque no somos esclavos, somos libres en ti, Señor. Te quiero pedir en este momento también por aquellos que están escuchando que no te conocen, para que ellos puedan abrir su corazón a ti y para que tú permitas que ellos puedan tener una relación contigo. Tu palabra nos muestra que tú no desechas al corazón constrito y humillado, Señor. Tú no desechas a quien tiene un corazón arrepentido delante de ti, Señor. Y en tu santo nombre, Señor, te pedimos que ellos puedan tener una relación personal contigo, Señor. Gracias, Señor, por este estudio y porque tu palabra nos da claridad en momentos donde todo es oscuro. En tu nombre, amén. Bueno, si tú hiciste esta oración conmigo, si tú no conocías a Dios y oraste conmigo, porfa, escríbenos al inbox. Queremos entregarte material y darte allí unas ciertas directrices para que puedas ir creciendo en esta vida cristiana, porque en esta vida cristiana se va creciendo y puede Dios darte un montón de cosas maravillosas, riquezas espirituales, pero depende de cuán discípulos quieras ser con Dios. Señor, yo quiero ser un discípulo, y Dios te toma y te va a enseñar y te vas a maravillar con el tiempo. Así que escríbenos, ¿ya? Un abrazo para todos ustedes. Genial que se hayan podido conectar. Sigan orando por nosotros. Yo principalmente reconozco mi debilidad y necesito su oración. Por favor, oren por mí, oren por este ridículo tipo. Y también, porfa, estén orando por los líderes, oren por la iglesia, oren por los hermanos en Cristo. Si tú quieres participar de la oración que estamos haciendo los lunes, si eres de acá de Mahanaim, Iquique, y quieres participar, recuerda mandar tu email. Bastián es el que está a cargo, así que ahí puedes mandar tu email para poder participar el día lunes a las 8. Y también te recuerdo que este domingo tenemos estudio normal, seguimos con todo nuestro programa normal que tú puedes ver allí, está abiertamente publicado. Mañana hay un devocional en vivo en la noche y el viernes también. El día sábado los de la casa, que es el grupo de jóvenes, tienen también su estudio, así que hay harto material para que puedas compartir. Y Chapelianos el día viernes tiene una entrevista, así que compártela, porque en realidad Chapelianos su deseo es evangelizar y van a estar los ridículos de Tres Clavos. Así que un abrazo para todos ustedes y los amo mucho, estoy orando por ustedes. Y a los de Iquique, sigamos. Nos vemos.